Saludos a todos. Con esta breve reflexión de Mark Twain y la vista previa de los gigantes de colores en la bahía de Pula, comenzamos un nuevo recorrido, en esta ocasión por una ruta dedicada a Pula, ciudad de colores y detalles, y desde estas coloridas casas les espero para un agradable paseo, y así comenzamos. Sean bienvenidos. Si han seguido esta saga sobre Pula, seguramente se habrán detallado de lo vistosa que es esta pequeña ciudad de menos de 60.000 habitantes, y aquí continúo viendo algo de esa arquitectura vistosa de edificios de más de 2 siglos, mansiones que aún se conservan de pie, decoradas con colores vistosos que mezclan estilos venecianos con austrohúngaros. Es fácil encontrar casas de este tipo ambientadas en tiempos pasados y que hoy se destacan por combinaciones de 2 y hasta 3 tonos. Para la muestra encontré este grupo de edificaciones mientras caminaba destino al anfiteatro. Por lo general estas casas de recreo se suelen alquilar a extranjeros y sus alquileres suelen ser algo elevados debido a la cercanía con el casco antiguo. Esta es solo una pequeña muestra de lo que nos aguarda en este recorrido informal por esos detalles y colores que abundan en Pula. Al hacer este recorrido por Pula, se me ocurrían muchas ideas y no sabía cómo unirlas, y les presento el sitio que me dio luces y la idea de mostrarles una ciudad llena de colores. Estamos en una tienda de dulces. A primera vista sería otra de tantas que pueden encontrar en cualquier lugar, pero lo especial de esta tienda es que desde su nombre le hace un homenaje a James Joyce, escritor irlandés que vivió en Pula cuando apenas comenzaba su carrera literaria. Voy a entrar para mostrarles el Candy Bar Joyce. Sobre la calle principal llamada Sergiyevach, que lleva al centro de la ciudad y de la que dediqué un programa pasado, se encuentra esta atractiva tienda de dulces que llama inmediatamente la atención por la forma en la que exhiben los caramelos, en una especie de barco ambientado. Es solamente entrar y seas amante o no de los dulces, te sorprende la manera en la que observas tantas golosinas juntas, tal como si fuera una verdulería o un puesto de frutas. Impresionan cómo se encuentran todos los colores con sabores. Los sentidos engañan, porque observas lo que parecieran cables con pequeños peces, además de otras formas que no imaginarías que fueran comestibles. Pueden ver la inmensa variedad de masmelos, gomitas, chicles, confites, de esos vistosos dulces expuestos en especies de barriles en los que la dinámica de los compradores es tomar una bolsa y comprar de acuerdo al peso que se tome. Como mínimo se vende desde 100 gramos. La gente suele entrar y comprar algo mientras se da un paseo por la ciudad. Debo decir que el local simula una especie de bodega subterránea, de un barco con barriles y cofres, cada cual lleno de dulces, algunos ácidos, otros semidulces y así. Aparecen curiosas versiones que pueden ir viendo mientras visito esta tienda. Tienda a contar que lleva pocos años y es un reclamo atractivo de comercializar dulces que sorprenden por sus presentaciones. De tanto que he visto aquí, me ha sorprendido encontrar corazones, pistolas, fresas, una versión propia de la bebida más conocida del mundo que se imaginarán cuál es, además de una soga en especie de masmelo que venden como si fuera un lazo y la van cortando. Sin duda la tienda es un buen momento para descubrir otro lugar lleno de dulces curiosidades.
dejando los dulces y algo entrada la tarde, los llevo por uno de los lugares que más suspiros despierta de Pula, donde fotógrafos nostálgicos y enamorados encuentran en el puerto, con el caer de la tarde, qué colores van apareciendo en el horizonte, y recomiendo caminar por aquí. Y es que al fondo se aprecian unas grandes grúas que en el día apenas captan la atención por lo grandes que son, pero que al entrar el anochecer las verán luego y crean un espectáculo de luces que se justifica ver sentado en esta zona portuaria en la que podemos ir apreciando a un costado grandes edificios que permanecen de un legado arquitectónico pasado. Y mientras va llegando el anochecer, les recomiendo que caminen un poco más por esta zona, con mucha calma, y disfruten un poco de la brisa y del horizonte. Además, exploren el lugar y aprecien desde dónde pueden tener una vista de todas las grúas. Una vez encontrado el lugar, les recomiendo un plan de turista mochilero, y es bastante sencillo. Consiste en comprarse una pizza en alguno de tantos lugares que la venden cerca y una bebida para esperar a ver cómo acaba la tarde y llega la noche a Pula. Y así, mientras oscurece, se camina por un amplio sendero de piedra, viendo arquitectura monumental a un lado, objetos pesqueros a nuestro paso y gente que va llegando, por lo general jóvenes, con comida y bebida para no perderse de uno de los atardeceres más bellos que se pueden observar en toda Croacia. Y por fin, ya ubicados en un lugar preferencial en la cima donde se encuentra el castel o la llamada fortaleza veneciana de Pula, verán como las grandes grúas brillan con variedad de colores cada noche cuando oscurece. Los gigantes luminosos, como son conocidos, están situados en el islote de Uljanik, en la bahía de Pula. Son una verdadera atracción y una nueva vista reconocible de la ciudad. Fueron creados por el famoso diseñador de iluminación Dejan Škira, que desde 2014 ofrece el vistoso espectáculo de luces y color. Estas grúas van cambiando de tonalidades por la noche y gracias a un sofisticado sistema pueden realizar hasta 16.000 combinaciones diferentes. El espectáculo dura entre 15 y 45 minutos. Si hay ciudades que tienen puentes luminosos, Pula se identifica por estos gigantes luminosos que son sus grúas y están especialmente programados para algunas situaciones especiales y días festivos, como por ejemplo iluminarlas los días del Mundial de Fútbol o las fiestas de San Patricio. Cae la noche en la ciudad y además de ver las grúas iluminadas, podemos ver en otro sector de Pula el anfiteatro completamente iluminado. Con estas vistas de parte de la ciudad, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero, dedicado a una ciudad llena de colores. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré por aquí haciendo más recorridos. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.